del Cantón Azogues y estudiante de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. A Fernando Vega, catedrático, investigador y ex asambleísta constituyente del Ecuador, y Néstor Rodríguez, secretario del GAD municipal del Cantón Azogues y presidente del colectivo Alianza Renovadora por una Ciudadanía Activa de Azogues. Antes de iniciar con nuestros panelistas, deseo brindar un extenso saludo a todos y todas quienes están conectados a través de Facebook y también a las personas que se irán sumando de a poco. Quiero comenzar con un dato del Informe Mundial de la ONU sobre Juventud, realizado en el 2011 y que, bueno, no ha cambiado mucho la diferencia frente al tiempo, en el cual menciona que en más de 33 países solo un 44% de los jóvenes entre 18 y 29 años siempre votan, frente al 60% de los ciudadanos de otros rangos de edad. Es un dato muy importante considerar antes de dar paso a todo ello. Y bien, en estos momentos vamos a explicar a nuestros invitados cómo vamos a desarrollar el conversatorio. De la misma forma, invitamos a todos desde sus casas, sus oficinas, sus espacios de recreación, para que a través del chat de la Fundación puedan generar sus consultas o preguntas del tema. A nuestros panelistas, informarles que cada uno cuenta con 10 minutos de exposición. Una vez concluidas sus exposiciones, se llevará a cabo la ronda de preguntas, con 3 minutos para que cada uno pueda responder las mismas que a quienes van dirigidas. Aclaramos a quienes van a realizar las preguntas que estas deberán ser bien formuladas. ¿A qué nos referimos en esto? Es que primero sea una pregunta concreta y hacia quién de los tres ponentes está dirigida. Se recogerán todas las preguntas y se expondrá al final de las intervenciones. Bueno, y sin más que decir, vamos a iniciar con la pregunta general. El orden que vamos a tener de las exposiciones va a ser primero Néstor Rodríguez, el segundo Alejandro Calle y el tercero Fernando Vega. La pregunta general es: ¿cuál es el interés de los jóvenes en el campo político-social? Te escuchamos, Néstor. Buenas noches, bienvenido. Néstor, muchísimas gracias, estimado Andrés. Una buena noche a todos. En primer lugar, antes de dirigirme, desearles a todos, bueno, que con la bendición de Dios todas sus familias se encuentren bien. La situación actual que estamos atravesando es bastante delicada. Nos congratula sobremanera que nos hayan brindado esta oportunidad, sobre todo de dirigirnos a ustedes y sobre todo compartir con los panelistas que venimos acá a discutir y compartir algo de nuestros conocimientos, el acontecer actual que estamos viviendo, no solamente en nuestro cantón, en nuestra provincia, sino en el país. Específicamente, tomando alusión al tema de interés que estamos yendo a trabajar en esta noche prácticamente, si bien es cierto, la sociedad actual evoluciona día a día. Es un constante cambio que nos obliga a todos los seres humanos, a todas las personas, a irnos acoplando a la realidad social y sobre todo a la actual. Tener presente una cosa, había un índice que nos compartió al inicio, son unos datos estadísticos que más allá de ser números fríos y calculadores, son un indicador muy importante para saber actualmente cómo está desarrollando y desempeñándose la juventud en el acontecer social y también político. Una cosa, una premisa que siempre debemos tomar en cuenta y es importante y trascendental, es que para poder hacer una política de servicio, primeramente debemos de desarrollar actividades de carácter social. Pues esos puntos de interés, ver las necesidades, ver todo el acontecer que día a día viven todos los grupos sociales, indistintamente de los niveles que estos sean, eso nos empuja a nosotros a tener una concepción y un criterio claro, sobre todo de cuál es la realidad por la cual atraviesa un país, una provincia y un cantón. En ese sentido,
quisiera compartir con todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en esta noche, que lastimosamente no se está dando un verdadero cambio generacional, porque para poder hacer una política social, para poder estructurar, digamos, algo en lo que necesariamente resalte los jóvenes, no se les están brindando en la mayoría de los casos un espacio adecuado. Consideramos, y personalmente esa es una perspectiva que se tiene, que se debe de dar la mano a los jóvenes, es decir, brindar esa posta, esa mezcla de juventud y experiencia para que haya un verdadero cambio generacional, no solamente en las políticas que son de interés social, ¿sí? Sino también en las políticas económicas, en todas aquellas que de alguna manera traen consigo el desarrollo de muchas actividades. ¿Por qué les hago alusión a esto? Porque si es que nosotros podemos observar dentro de la política social y sobre todo de nuestro país, hay algunas figuras que ya podríamos decirlas son de antaño y que lastimosamente no han sabido brindar y acompañarse de personas jóvenes. En ese sentido, nosotros pensamos que es importante que de alguna manera se generen estos espacios a nivel social, a nivel colectivo y sobre todo que se, digamos, comparta con la juventud de hoy. Esa es mi primera apreciación, estimado Andrés, estimados compañeros, que de alguna manera yo sé que la perspectiva que todos ustedes tienen actualmente es bastante amplia. Una realidad que nosotros estamos viviendo especialmente a nivel de nuestro país es que no hay un cambio generacional, no hay una aposta real que de alguna manera empuje a las nuevas juventudes, a las nuevas generaciones, a ser partícipes en su momento de un trabajo que nos enriquezca a nosotros. Hay ciertas personas que de alguna manera sí han tomado este reto, y es importante decirlo, especialmente aquí a nivel local, hay ciertas personas, ciertas autoridades que dirigen algunas instituciones acá en el ámbito mismo de los GATS, en el ámbito de los gobiernos parroquiales, de los gobiernos cantonales y provinciales, que sí han tomado ese reto de buscar un cambio generacional y sobre todo brindar ese cúmulo de experiencia y transmitirlo a las nuevas generaciones. En ese sentido, creo que eso juega un papel importante. ¿Por qué? Porque las juventudes podemos tener toda la predisposición, toda la buena voluntad en realizar actividades incluso de carácter social, de fomentar actividades deportivas, de fomentar actividades culturales, porque no solamente tenemos que tener una concepción y una visualización desde el campo y desde el punto de vista político, sino también de servicio. Pues todo lo que nos enriquezca esos conocimientos que han tenido las autoridades que ganaron experiencia en su momento, eso hará que las futuras generaciones de alguna manera sobresalgamos y lo hagamos con bien, en pro de la sociedad. Lastimosamente hay muchas figuras, cabe decirlo, a nivel nacional que han tenido ese rezago, esa mezquindad, si se quiere, por poco fuerte que suene esta palabra, y no dan paso a nuevas generaciones, no comparten sus experiencias, se las quedan para sí, cuando verdaderamente debe de haber un trabajo coordinado entre estos dos grupos. Lastimosamente, pocos jóvenes, ya nos decía un indicador, entre los 18 y los 29 años prácticamente que se acercan a sufragar, más allá de que la Constitución del 2008 reconoce el voto facultativo, que es una manera de incentivar y de motivar a las nuevas generaciones, llámese entre los 16 y los 18 años, a las que la Constitución les reconoce el voto facultativo, de que se vayan siendo inmersas poco a poco en el acontecer social, en el acontecer de nuestra realidad que vive nuestro país. En ese sentido, considero que podemos tener todas las normas, podemos tener todas las leyes, podemos tener ordenanzas, reglamentos, leyes orgánicas o nuestra misma Constitución, el mismo tema de los derechos humanos, tratados y convenios internacionales que de alguna manera motiven a través de sus textos a que se incluya a los grupos y a los jóvenes, pero lastimosamente
ese poco espacio que se genera ya en la práctica es lo que hace que quede prácticamente en letra muerta. En ese sentido, creo que los hechos dicen más que 1000 palabras, dicen más que todos los textos y sobre todo que toda la estructura jurídica y legal que tengamos. Considero que con hechos las cosas no solamente se las dice, se las hace, porque al hacerlas hay un pensamiento, se dicen solas. Considero que hay que poner de parte, primero de los jóvenes, de quienes somos jóvenes o estamos en un proceso de transición ya de la vida adulta, ¿para qué? Para interesarnos y sobre todo poner de nuestra parte en ser y formar parte de este recambio social que sí lo necesita el país. Punto 1. Punto 2, una predisposición que exista de las autoridades, ya que tienen mucha experiencia, ya que tienen un alto bagaje de conocimientos, en compartir a los jóvenes y de motivar, ¿para qué? Para que exista esta complementariedad, este trabajo conjunto, es decir, un balance perfecto, ¿para qué? Para que de alguna manera nuestra sociedad ya salga adelante y sobre todo ya deje de ubicarse en esos últimos sitiales. Creo que una de las razones ha sido eso. Muchos políticos de gran experiencia y gran trayectoria no toman la posta, no dan la posta y se quedan para sí. Resalto dentro de este contexto, hay ciertas autoridades que sí han dado un voto de confianza en muchas figuras jóvenes, especialmente, cabe decirlo acá, en el gobierno autónomo descentralizado, que actualmente desempeñamos nuestras actividades, nuestras funciones. De alguna manera, estas autoridades han sabido generar espacios en los que hay una mezcla de juventud y experiencia importante. Entonces, hay nuevas generaciones que se están formando, que tienen un grado académico excelente, en todas las universidades se preparan, pero el momento de empezar a desenvolverse socialmente y de poner al servicio de la sociedad esos conocimientos por los cuales se prepararon, no encuentra un espacio. En ese sentido es importante resaltar que ciertas figuras políticas, sociales, saben hacerlo. Eso es digno de resaltar. ¿Por qué? Porque de alguna manera muestran una solidaridad para con la sociedad misma. Entonces, ese es lo que quise resaltar en esta primera intervención. Una vez más, un gusto poder dialogar con todos ustedes. Estamos a las órdenes, no solamente desde un punto de vista de representación de un colectivo que actualmente lo representamos acá en el Cantón Azogues, un colectivo cantonal que es de servicio, que es de apoyo, que es un grupo solidario, que está ahí para ayudar no solamente en temas sociales, sino en temas culturales, en temas deportivos, que por ahí tuvimos algunas veces la oportunidad de hacerlo, y también desde el GAD municipal, en donde desempeñamos actualmente nuestras funciones, brindar servicio. Sobre todo esa es la esencia de saber ser un servidor público, ayudar a la gente y hacerlo de la mejor manera. Esa es mi primera apreciación en esta intervención, estimados panelistas y gente que nos escucha a través de las redes sociales y que se encuentran enlazadas. Muchas gracias. Agradecemos, Néstor, tu primera intervención. Recordemos, él es secretario del GAD municipal del Cantón de Azogues y presidente del colectivo Alianza Renovadora por una Ciudadanía Activa de Azogues. Damos paso a Alejandro Calle, quien es un activista joven del Cantón Azogues y estudiante de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Buenas noches, Alejandro, y ¿qué tal? Obviamente un saludo cordial a todos nuestros invitados el día de hoy, a los que nos están observando igual por diferentes plataformas. Es un gusto, la verdad, estar aquí compartiendo este espacio de debate en este tema tan importante que nos concierne a todos como ciudadanos, como en el campo de política social. Obviamente, tomando en cuenta la intervención anterior, puedo decir que sí, obviamente con esto del voto facultativo que tienen los jóvenes, quizá lo hacen desde mi perspectiva, obviamente, lo hacen ya sea acarreados por sus padres o porque quieren saber lo que es votar o cómo funciona este mecanismo. Podemos decir en tanto esto de los jóvenes, su interés actual. He visto que a lo largo de
10 años, 10, 15 años menos, hemos visto que la participación política de jóvenes ha sido similar. He visto en uno que otro candidato joven, quizá estudiante universitario, pero esto creo que pasamos, podemos decirlo, desapercibidos en este sentido, ya que los partidos políticos se centran en individuos con experiencia o con alta experiencia. Entonces, desde la perspectiva, pueden decir, obviamente, los jóvenes han quedado ignorados, aduciendo, obviamente, la falta de experiencia, enfocados en un aspecto político. Quizá no concordamos con la ideología que manejen, cosas que se podrían trabajar, como comentaba, en espacios, darnos espacios. Es lo que creo que necesitan los jóvenes para perder ese miedo a lanzarse a un puesto político o empezar a hacer política. Tener esos espacios en los que nos permitan dar nuestra voz, o sea, ser una voz, no solo ser un seguidor o un militante de algún partido político, porque eso es lo que se ha visto últimamente. Hemos visto que muchos jóvenes están solamente atrás, o sea, no tienen una voz, no tenemos voz dentro de un partido político. Obviamente se pueden lanzar ideas, como dicen, no todo es política. Podemos no ser políticos para lanzar igual nuestras ideas y que esas ideas sean analizadas conjuntamente con los diferentes autoridades y puede salir algo bueno de eso. Como dicen todos, podemos aportar un poquito o un granito de arena. Hemos visto también que es importante también para nosotros y para las autoridades tomar en cuenta el contexto, o sea, el contexto de la sociedad. Hemos visto que los jóvenes nos hemos distanciado de esto de la política o vemos ese querimportismo de la política porque estamos aislados, es decir, o sea, quizá tenemos buenas ideas, como comentaba, quizá tenemos proyectos, todo que queremos lanzarlo, hacemos quizá algún escrito, algún proyecto, algo lo lanzamos. Obviamente rechazado, quizá porque no es redactado, tiene las bases que necesita. Por eso es que agradezco este punto de los espacios, tener espacios como este, en el que podemos expresar y expresarnos, tanto autoridades, nosotros como jóvenes, en este tema tan importante como es la política social. Es verdad que como joven podemos decir que queremos comernos el mundo. Tenemos quizá ideas buenas, ideas malas, ideas mal direccionadas, mal pensadas, obviamente, en todo esto de qué puedo hacer, cómo lo voy a hacer y quién me puede ayudar en esto. Y como digo, y sigo recalcando, el crear espacios es lo más importante, sería el punto central para partir en que los jóvenes estén participando activamente, como es mi caso. Ahorita estoy en proceso de formación, obviamente. Entonces, ¿cuál es mi anhelo? Se podría decir, obviamente, capacitarme, estar pendiente, ver lo que pasa y, obviamente, incentivar a otros jóvenes a que participen. Ese sería también un punto importante, crear espacios en el que nos permitan a nosotros como participantes ir un paso más allá. Nosotros salir dentro de nuestras comunidades, obviamente, contexto en el que nos desarrollamos y seguir impartiendo lo que nosotros nos enseñaron, se podría decir en este caso. Entonces, es súper importante esto de los espacios. Creo que para quitar ese miedo de que los jóvenes participen, es darles esa oportunidad, ese espacio concreto. Yo que sé, como le comento, ahorita en Creato Espacio estamos en proceso de formación, entonces se nos hace muy emocionante esta aventura, obviamente, en nuevos rumbos, pero creo que sí, los espacios son muy importantes en este tema. Entonces, desde los GATS, desde las juntas parroquiales, abrir esos espacios para que los jóvenes empiecen a tener voz
quizá no voto, pero voz, y coordinar ideas, coordinar acciones que vayan obviamente en beneficio para cubrir necesidades, ya que quizá las autoridades no o sea, no palpen el sentir diario del lugar en el que estamos, pero nosotros como jóvenes, como podemos dar quizá ese pequeño detalle y poder coordinar ideas que vayan, como digo, a beneficio y satisfacer necesidades a lo que en lo que en lo que se enfocan las políticas sociales, cubrir necesidades. Y bueno, creo que sí, comento, repito, sigo recalcando esto, que tener espacios como estos nos ayuda mucho para poder tener una idea, algo claro para incentivar a los jóvenes a participar en en el campo político. Esa sería mi intervención por ahora y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Él es activista del Cantón Azogues y estudiante de la UNAE. Para todos y todas quienes se están conectando en la transmisión, la pregunta general es ¿cuál es el interés de los jóvenes en el campo político y social? Ya hemos tenido 2 intervenciones. Recordarles nuevamente que las preguntas estén escritas hacia quién está destinada la pregunta, o si de esa manera general intentaremos hacer que se vaya respondiendo hacia los 3 panelistas. Bueno, damos paso a Fernando Vega, él es catedrático e investigador. Le escuchamos, Fernando. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y gracias por invitarme a participar en esta conversación. Quiero resumir brevemente lo que ya han dicho los compañeros, ¿no? Nos ha dicho Néstor, hace falta un cambio generacional, ¿no? Y que ese cambio generacional exige, por una parte, la iniciativa de los jóvenes para poder acercarse, intervenir, participar, y apertura de los que ya llegaron primero, las generaciones anteriores, quienes están de alguna manera en el poder de la sociedad, o sea, este poder social, político, económico, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, Néstor nos insinuaba que hay una resistencia en los que ya llegaron primero de las generaciones anteriores, hay una resistencia a abrirse a los jóvenes, que hay espacios, sí, en algunos poderes locales, en algunos lugares más pequeños, más cercanos al tejido social, donde sí es posible que los jóvenes que están, por ejemplo, mejor preparados en el uso de las TICs, de las tecnologías de comunicación, de los nuevos avances computacionales, etcétera, que encuentran un espacio en los poderes locales, precisamente poniendo al servicio del poder local esas nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? También hay una activa participación de los jóvenes en los temas de tipo cultural, hay muchos grupos juveniles, en fin, una actividad cultural, danzas, donde los jóvenes participan también en los temas deportivos, ¿no? Pero ya, y ahí conecto con lo que dice Alejandro, que cuando llegamos a lo propiamente político, encontramos dificultades porque quienes tienen el poder político son los viejos líderes y las viejas estructuras de los partidos, donde los jóvenes no tienen mucha oportunidad, ¿no es cierto? Y también lo ha dicho tanto Néstor como Alejandro, que los jóvenes sean quizá precisamente, no solo porque no se les da espacio en la sociedad, no se les da espacio en la comunidad, sino también por la decepción, ¿no? Porque la política se ve como algo turbio, como algo sucio, como un espacio muy proclive a la corrupción, al bla bla, etcétera. Entonces hay un desinterés de los jóvenes y una fijación quizá de los jóvenes
en actividades lúdicas de diversión, ¿no? O están demasiado cogidos por las redes sociales y viven en un mundo virtual que pone poco los pies sobre la realidad, que hay mucho afán de consumismo y todas estas cosas que hacen que los jóvenes no se interesen por lo político, ¿no? Por eso decía Alejandro, valorando mucho incluso este espacio y donde él participa, que es la fundación, ¿no? La importancia de crear espacios donde los jóvenes participen. Bien, yo para añadir un poco a lo que ya se ha venido diciendo, ¿no es cierto? Es que siempre va a pasar esto. Siempre las nuevas generaciones vamos a encontrar que los puestos están ya ocupados, que hay una generación anterior, y no solo una, sino varias generaciones que se han ido sumando, que, claro, obviamente, todo el mundo, las generaciones anteriores han luchado por involucrarse y estar en los espacios y en el poder, y ahora resulta que llegamos nosotros, voy a hablar como joven, aunque ya tengo, este mes cumplo 74 años, pues llegamos un poco en la cola, ¿no es cierto? Y entonces abrirse espacio no es fácil, ¿verdad? Tanto más cuanto si pensamos que el único espacio donde queremos incrustarnos es el político, porque no hay cama para todos. Yo quiero decir al respecto que, por ejemplo, cuando llegó la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, hubo un cambio generacional. Recordarán ustedes que en el discurso de Correa era que había que arrumar el pasado y dar paso a los jóvenes. Y de hecho, toda una generación de jóvenes represados que además habían logrado tener cierta preparación, ciertos estudios, los PhDs, en fin, el gobierno se llenó de jóvenes de aquella época, de aquella década, de hace ya más de 10 años, ¿no? Y hubo un cambio generacional. Desgraciadamente, habrá que decir que una vez que llegaron al poder, pues ya se apoltronaron, se enquistaron e incluso, hay que decir, muchos de ellos se corrompieron. Es decir, desgraciadamente, pasa eso en todo lugar. Es decir, tú eres honesto y bueno mientras no eres probado por el poder. Pero llegas al poder y entonces las tentaciones son muy fuertes y claro, como sabes que el poder es pasajero, o te quieres aferrar a él o dices hay que aprovechar, esto se acaba pronto y de aquí yo tengo que salir bien parqueado, ¿no? Entonces, esto hace que si solo pensamos en que el espacio político es el político partidista, es el espacio para los jóvenes. Yo creo que la juventud tiene, como ya se ha dicho, lo ha dicho también Alejandro, yo me estoy capacitando, me estoy preparando. Yo creo que los jóvenes deben, es el tiempo entre la niñez, cuando dejamos ya de ser, de importarnos un bledo, y solamente pensamos en jugar, ¿no es cierto? En cambio, cuando somos jóvenes nos asomamos a las responsabilidades comunitarias, a las responsabilidades sociales. Y entonces yo creo que tenemos que capacitarnos en 3 líneas fundamentales. Nos tenemos que capacitar primero y madurar y crecer como personas. Madurar en nuestra autodisciplina, en nuestra formación, en nuestra propia capacidad, nuestra autoestima, desarrollar todos esos valores humanos que son fundamentales. Y eso hay mucho espacio para madurar en eso, participar en grupos juveniles, leer, formarse, interactuar, ¿no es cierto? Conversar, escuchar a los mayores. En fin, hay toda una actividad de trabajo personal. Yo tengo que trabajar como joven conmigo mismo, porque ese es el mayor capital que yo voy a tener para cuando sea adulto. Si yo en mi juventud no me esfuerzo, no trabajo conmigo mismo, no me capacito, bueno, me quedaré en ese edificio de 100 pisos que hay que subir, me quedaré en la primera planta y de portero,
porque no quiero subir más, porque no tengo ganas de conocer, no me niego, voy siempre por lo más fácil, ¿no? El segundo aspecto en el que tenemos que capacitarnos es en el aspecto afectivo, relacional. No olvidemos que siendo jóvenes estamos abocados tarde o temprano a encontrar una pareja y a formar una familia. Entonces es otro de los aspectos en los que yo tengo que formarme, capacitarme y crecer. Porque si no lo hago, pues luego voy a fracasar en mi vida matrimonial, voy a fracasar con mis hijos. Si soy un perfecto inmaduro, un perfecto incapaz en todo, pues simplemente el hecho de que me enamore y el amor, claro, el amor romántico nos lleva al matrimonio, pero después nos encontramos enfrentados a graves problemas porque nos falta capacidad y madurez. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho con la propia familia, trabajar con la propia comunidad. Si yo quiero ser un día líder más amplio, tengo que empezar liderando, teniendo iniciativas, participando, ofreciéndome, dando mi tiempo a la propia familia y a la propia comunidad. Y luego está el tercer tema de capacitación, que es precisamente el de la capacitación profesional. Yo tengo que, como yo suelo decir, los gatitos juegan de chiquitos porque de viejos tienen que cazar sus propios ratones, ¿verdad? Entonces, en la juventud nosotros tenemos que hacer acopio de capacidades. ¿Para qué? Para poder ser adultos eficaces, adultos autónomos, ¿no es cierto? Adultos responsables. Entonces, si yo soy un joven que cultivo mi compromiso, mi autonomía, mi responsabilidad, mi honestidad, entonces con todo este bagaje estoy preparándome, estoy participando, estoy empujando, mostrando también ante la sociedad adulta mis capacidades, mis valores. Y hay que decir que cuando los viejos encuentran en los jóvenes esos valores, les abren las puertas. La mediocridad no se va a ganar ningún lugar en la sociedad. Es la capacitación de los jóvenes, el perderle el miedo. El miedo no es más que una forma de soberbia, de orgullo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de quedar en ridículo. No pregunto porque voy a parecer ignorante. No intervengo porque ¿qué van a decir? No participo porque me voy a exponer. Se van a reír de mí. Entonces, muchas veces preferimos ser cola de ratón en vez de arriesgarnos a ser rabo de león o cabeza, por lo menos, de ratón. ¿No es cierto? Tenemos que arriesgar. Y luego tenemos que tener la capacidad de autocrítica, de dejarnos criticar, de dejar que otras personas nos cuestionen. No tenemos que superar esas viejas prácticas políticas del autoritarismo, de que aquí mando yo, de que aquí nadie me, ya van a ver quién soy yo, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas orgullos, soberbias, prepotencias que conducen desgraciadamente siempre a la corrupción. Entonces, este sería un poco como, diríamos, desgranando un poquito más lo que ya anotaron Néstor, y ya no repitiendo exactamente lo que ellos han manifestado y lo que Alejandro ha dicho, un poco es lo que yo aporto en estos primeros 10 minutos que con tanta paciencia me han escuchado. Gracias. Bueno, agradecemos las participaciones en este primer momento. Sin duda, las experiencias y sobre todo este intercambio de buenas prácticas de los diferentes sectores es lo que ha dado resultados dentro de nuestra sociedad y sobre todo la generación de nuevas propuestas. Bueno, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Nos vamos a tomar un minutito máximo que la gente que está en línea pueda escribir sus preguntas. Tenemos unas ya que se han ido formulando en siguiente
tema de la transmisión. Y bueno, vamos a comenzar con ello para algunas. Bueno, vamos con la primera pregunta. Esta les podemos dejar libres para cualquiera de ustedes y nos dicen, ¿por qué nosotros los extranjeros no podemos votar y un chico no puede prestar servicio militar? Manifiesta Jennifer Ordóñez. La siguiente pregunta es de Vladimir Quito. Él pregunta a todos, ¿cómo podemos motivar a que los jóvenes seamos actores más partícipes en las elecciones, tanto como candidatos y en los números de votantes? Vamos a comenzar en el mismo orden. Si es que desean responder la primera pregunta, les repito que es el tema de por qué un extranjero no puede votar y un chico no puede prestar servicio militar. Y la pregunta general para todos es cómo podemos motivar a que los jóvenes sean actores más partícipes en las elecciones, tanto como candidatos y en los números de votantes. Vamos primero con Néstor, con Alejandro y con Fernando. Les recordamos que la respuesta es 1 minuto a 1 minuto y medio. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles la pregunta y a las personas que se encuentran conectadas, ¿no? El foro que ustedes están desarrollando a través de la Fundación busca eso, elevar el interés social y sobre todo la participación no solamente de los jóvenes, sino de que toda la sociedad se encuentre, digamos, en este caso, inmersa en temas de interés. Respecto de la primera pregunta, específicamente lo referente al tema de la votación de las personas extranjeras, digámosle así, se debe de revisar bastante dependiendo de la legislación de cada país, especialmente cuando existen los procesos de naturalización, ¿sí? La naturalización de las personas extranjeras es importante que se considere porque esto le abre ciertos derechos, ciertos deberes a sí mismo y también ciertas garantías. Específicamente el otro punto, porque eran 2 preguntas en una, hacía referencia al servicio militar. Nuestro país se caracteriza por lo que es el servicio militar, en este caso, de alguna manera hay cierto grado de jóvenes que optan por aquel, más allá de que puede ser o no dado también a personas extranjeras, digamos, que de alguna forma obtuvieron una naturalización o quieren brindar un tipo de servicio al país. Específicamente puede darse el caso de que sean también hijos de personas extranjeras naturalizadas, o puede ser el caso también de que nazcan en el país y nazcan en un consulado y también sean de padres extranjeros. Es decir, se da y se generan muchas matices dentro de lo que es los reconocimientos a través del derecho internacional. La tercera pregunta hacía referencia a cómo los jóvenes se pueden de a poco encontrar inmersos en estos temas de política. Personalmente hay una cosa que destaco acá y ya la tocó en este caso dentro del panel: interés, madurez y capacitación. Creo que es una complementariedad de estos 3 puntos que sí son importantes, pero más allá de ello, la iniciativa y el interés que tengamos nosotros como personas para ser partícipes, sobre todo de la sociedad, de aquellas cosas que son importantes para el crecimiento, para el desarrollo. Ojo, no solo personal, sino también de desarrollo social y desarrollo colectivo. Pequeñas cosas que sean una necesidad en un grupo, en una parroquia, en una ciudad, en una agremiación. Esas pequeñas cosas se pueden transformar en proyectos y pueden ser impulsados, no, por más que no tengan, digamos, de alguna manera el apoyo jerárquico de algún organismo internacional, nacional o local, de alguna institución pública o privada. Hay ciertas iniciativas que de alguna manera son de interés social y de interés incluso de los jóvenes, que pueden cristalizarse, y pueden cristalizarse con la sola voluntad, el ímpetu, la predisposición de todos y cada uno de nosotros. Si se puede imaginar, se lo puede hacer, y cuando existe voluntad, sobre todo, es realizable. Quizás, Alejandro, deseas acotar algo en base a la pregunta de cómo motivar a que los jóvenes sean actores más partícipes en las elecciones como candidatos y en los números de votantes, y a su vez también nos preparamos, Fernando, para su respuesta.
Sí, acotando lo que ya mencionaba en la primera intervención, sería interés para iniciar esto, incentivar a los jóvenes en el campo político, nace de crear espacios. Sigo recalcando el crear un espacio específico en el que se escuchen las ideas que tienen, como decía, o sea, pueden ser, no pueden tener ni pies ni cabeza, pero con la experiencia, como decía Fernando, de los políticos que ya están, se podrían coordinar ideas, pero dentro de esos espacios. Entonces, si nosotros como jóvenes mismo, incentivar a los jóvenes de nuestras localidades, de nuestras comunidades o del lugar en el que nos encontremos, creo que ahí nace de una persona puede hacer una gran diferencia. Si yo empiezo así, una sola persona se acerque a mí a decir que le interesa, podemos decir que hemos avanzado bastante, ya que estamos despertando ese interés en los jóvenes, pero a través de la creación de estos espacios como el que estamos teniendo el día de hoy. Bien, voy a responder a la primera pregunta sobre por qué los extranjeros no pueden votar y por qué no pueden hacer el servicio militar. Bien, quiero indicar que, como ya se dijo al comienzo, yo estuve en la Constituyente y además trabajé mucho con los migrantes durante muchos años, incluso los jóvenes de Crea tu Espacio participaron en la pastoral migratoria y entonces nosotros colocamos en la Constitución un ideal, el de que no existan fronteras. Hablábamos de la ciudadanía universal. Eso implica que los derechos humanos, los derechos políticos, sociales, económicos, no se pueden quedar en las alambradas de las fronteras y que por lo menos teníamos que conseguir en América Latina un continente donde los latinoamericanos pudiéramos sentirnos en cualquier otro estado de la comunidad latinoamericana como latinoamericanos, con los derechos que tenemos en nuestros países que puedan ser admitidos en los países de destino sin mayores problemas. Habrá que cumplir una serie de requisitos de inscripción, etcétera, pero podríamos ir hacia ese camino, ¿verdad? Dentro de esa legislación, obviamente, tanto en España como en Ecuador, por ejemplo, la Constitución permite que los jóvenes, los extranjeros, participen en las elecciones locales, por ejemplo. ¿No es cierto? Si están inscritos en los padrones, están inscritos legalmente, etcétera, pueden participar en las votaciones, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, tú te haces, te insertas en la ciudadanía norteamericana yendo al servicio militar. Es decir, existe esa posibilidad de que, porque se dice que la patria no es solo donde se nace, sino donde se lucha, ¿no? Entonces, pero este ideal no es tan fácil de llevar a cabo. De hecho, cuando nuestros países son pobres y hay problemas políticos, hay gente expulsada de sus países, como ocurre en este caso con Venezuela, ocurrió antes con Chile, después con Colombia, en fin, cuando somos expulsados por regímenes políticos o por la pobreza, todos los migrantes que de nuestro austro fueron a los Estados Unidos, que ahora algunos de ellos van a ser afectados por el coronavirus y las remesas incluso al compañero del municipio del GAD de Azogues, hay un problema. Las remesas que son importantísimas para el desarrollo de nuestros territorios locales, van a verse menguadas por esta crisis mundial que estamos soportando, ¿no? Entonces, no es tan fácil dar derechos a extranjeros
cuando los propios nacionales están excluidos en la práctica porque se decía muy bonito, la letra aguanta todo, la Constitución, las leyes, las declaraciones, las convenciones internacionales, pero en la práctica en los países pobres, que no tienen un desarrollo importante, donde el trabajo, que es fundamental, los jóvenes ecuatorianos se encuentran frente a una barrera, que no tienen trabajo, que la gente que es mayor de 45 años ya no encuentra trabajo. Entonces, fíjense ustedes que es complicado porque ¿cuál es la estrategia que los ecuatorianos han desarrollado en esto? Es el trabajo por iniciativa propia, ¿no es cierto? Por cuenta propia. La economía ecuatoriana es economía informal y de autogestión. Entonces, eso tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. Entonces, ¿cómo asimilar en Ecuador una población venezolana, por ejemplo, de cientos de miles que vienen a competir con los propios pobres de este país, ¿no? Y entonces, claro, se generan una serie, ahí nacen, y los mismos estados, en contra de sus constituciones, por ejemplo, la ley de migración, por ejemplo, que aprobó el gobierno de Lenin, al último el gobierno de Correa, y se sigue discutiendo en el gobierno de Lenín Moreno, pues no cumplen con esos principios, ¿no? Termino respecto de la creación de espacios. Tenemos que crearnos, en parte, nuestros propios espacios, en la propia familia. Yo recuerdo, por ejemplo, que en las reuniones familiares se organizaban juegos, representaciones de teatro y cosas por el estilo, y ahí es donde yo desperté y empezaron a aflorar mis pequeños pinitos de participación y de liderazgo. Luego fue en el deporte y luego fue en el estudio, en la lectura. ¿Cómo decir? Tú empiezas a destacarte, empiezas a participar porque te esfuerzas, porque sales de ese anonimato, que quieres estar ahí sin complicar nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar la iniciativa y luego en los grupos de jóvenes, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, es la escuela para luego lanzarnos a otros espacios también. Gracias, Fernando. Por cuestiones de tiempo les voy a pedir que sus respuestas sean cortas porque tenemos muchas preguntas que nos están llegando. Bueno, una que está también a nivel general, pregunta René Rueda, ¿cómo podemos desde los hogares como padres motivar también a nuestros hijos a participar en espacios de actoría social y política? Les voy a decir algunas preguntas que están para todos y después vamos contestando en orden. Néstor, para que le puedas anotar, pregunta Bonete, ¿cómo se puede romper esa resistencia hacia la ocupación política de los jóvenes que tiene ya las generaciones anteriores, ya que todos sabemos que no están muy abiertos a que esto suceda, no dan paso a las nuevas ideas? ¿Cuál es el problema que amenaza la sostenibilidad del estado de bienestar y cómo podemos transformar esas políticas? Eso pregunta Sonia Vélez a todos. Pregunta Yasmín a Alejandro, el sistema no está diseñado para integrar a los jóvenes como sus visiones, más bien nos limitan en creatividad y esto no permite la innovación porque matan el potencial. Más bien que podrían ustedes hacer para cambiar esto desde la institución pública y desde la participación social política. Néstor, otra pregunta para usted es, desde el gobierno autónomo en el que labora, ¿cómo ve la institución pública la integración de los jóvenes? ¿Qué políticas se están ejecutando? Y una última pregunta de Elizabeth Ordóñez para Alejandro. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar para crear nuevos proyectos para todos nosotros, los y las jóvenes? Adelante, entonces comenzamos, Néstor, contigo y vamos con los siguientes, Alejandro y Fernando. Esta oportunidad de expresarse, ¿no? Acá en este panel, en este foro,
importante para su fundación y especialmente vemos que hay muchas preguntas, eso quiere decir y demuestra el interés de todas las personas por conocer e insertarse en estos temas que sí son de interés social, de interés colectivo para todos y cada uno de nosotros. Había una pregunta muy puntual allí que hablaba del ámbito familiar, ¿no? ¿Cómo incentivar en los jóvenes, cómo incentivar en los niños en la actual juventud? La respuesta es a través de la lectura. Padres, háganlo con sus hijos, hijos con sus padres, háganlo entre hermanos, háganlo en familia. La lectura es una de las herramientas más importantes que tenemos ahora en la sociedad y a través de esa lectura, indistintamente del tema cual fuere, nace el interés desde pequeños. Otra de las preguntas bastante interesantes hablaba del gobierno autónomo descentralizado municipal en el que actualmente estamos desempeñando nuestras actividades, nuestras funciones. Valga la redundancia por el tema de tener una perspectiva personal, sino porque así mismo es. Actualmente la administración de acá, de la ciudad de Azogues, está enmarcada y encaminada sobre todo a brindar ese equilibrio en el cambio generacional, y es bastante notorio. Muestra de ello es que muchas áreas que se dirigen a través de direcciones, de jefaturas, y sobre todo muchos integrantes, es decir, funcionarios en sí, son jóvenes, pero están teniendo, eso sí, este balance perfecto entre experiencia y juventud. Ya nos mencionaba uno de nuestros compañeros acá en el panel que el manejo de las TICs, es decir, claro que sí, utilizar la actual tecnología al servicio de la sociedad es uno de los retos que tenemos la actual juventud y sobre todo las personas que están en este proceso de transición, llámese de más experiencia. Necesitan este complemento, este apoyo. Ahora, ¿qué espacio se les está brindando? Decía la pregunta. Miren, hay ciertos proyectos específicamente direccionados en el área social, en el área deportiva, en el área cultural, que son presentados, digámoslo de alguna manera, un ejemplo en el ámbito cultural por artistas jóvenes, que están teniendo su espacio actualmente, y las puertas están para ello. ¿Para qué? Para que vengan con sus proyectos. Ojo, eso sí, deben de tener siempre el debido seguimiento y la debida asesoría para que produzca los efectos necesarios, especialmente aquellos que son direccionados a la sociedad, al servicio de la gente. Entonces, en ese sentido, sí está habiendo en esta administración, digamos, una gran posta, diría yo, que está balanceando la juventud y experiencia, y eso es muy destacable a nivel local y, ¿por qué no, a nivel provincial y nacional? Había otra pregunta, ya para ir cerrando, porque hay múltiples preguntas, según puede escuchar. Una de ellas hablaba de qué manera se puede generar esos espacios también en ciertos partidos o movimientos, si se quiere, tienen el carácter de nacional. Tengamos una cosa presente. Una de las funciones del Estado es la de que la manejan a través del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Pero también tenemos que tener presente que también existe la función de participación ciudadana. La función de participación ciudadana es una de las funciones más importantes que tiene actualmente nuestro país y está reconocida en la Constitución. Es importante compartir. Nosotros empezamos desde ahí. No necesariamente hay que buscar un partido, un movimiento político, ya sea de nivel nacional o provincial, sino nosotros como voluntariado, ojo, con un cúmulo de ideas de un grupo, de un colectivo, ¿sí? Ustedes pueden plasmarlo eso a través de ciertas funciones del Estado. No es necesario tener un partido o un movimiento o tal vez adherirse o ser simpatizante de uno de ellos, porque muestra de aquello es que sí se puede utilizar estas herramientas que son legalmente reconocidas. Por eso es que al inicio de estas múltiples preguntas dije que se practique la lectura. Si es que más leemos, más conocemos y más herramientas tendremos para saber de qué manera nosotros podemos ser partícipes, digamos, dentro de la realidad social y de la política social. Ojo, pero una política social de servicio, una política social que sea encaminada hacerlo de una manera transparente, honesta y sobre todo responsable. Tenemos que tener un criterio de momentos y romper los paradigmas, ¿sí? Romper paradigmas. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez desempeñamos nuestra función de niños, de jóvenes y de adultos.
en cada espacio que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, poder plasmar esas ideas que tengamos en ese momento con las personas que nos rodean. Eso es lo que marca la diferencia. Y no necesariamente hay que tener estos espacios, digamos, a través de una institución tal vez pública, tal vez privada, o tal vez de alguna función del Estado. Todo está en la voluntad de cada uno de nosotros y también de cómo hacerlo. Eso para sintetizar, mis estimados panelistas, y a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, muchas de las preguntas que nos hicieron llegar, pues nos hicieron llegar en bloque. Muy amables. Gracias, Néstor. Alejandro, te vamos a pedir que de manera muy breve intentes sintetizar algunas de las preguntas que se generaron por cuestiones de tiempo. Y bueno, te escuchamos. Sí, listo, perdón, tuve un pequeño inconveniente con el sistema, pero respondiendo a la primera pregunta, que es cómo motivar a nuestros hijos, creo que tomo la idea que mencionaba Néstor, la lectura. Obviamente es un punto importante, un punto focal, incentivar a nuestros hermanos, nuestros familiares a leer y con el ejemplo. Y darles ese empujoncito con el ejemplo, es decir, en mi caso, participando dentro de un grupo e integrándoles, obviamente, ellos también. Entonces, con el ejemplo podemos ir avanzando poco a poco. En la siguiente pregunta que decía, el sistema no está integrado para los jóvenes, es verdad, estamos en un sistema, como mencionaban ya, en el que está manejado, podemos decirlo así, por políticos ya de las épocas pasadas, pero nos podemos ir integrando poco a poco a través de estos espacios que están siendo creados, en estos debates, en estos, quizá entre la familia, como mencionaba Fernando, entre amigos, y finalmente para cómo podemos ayudar con ideas para los proyectos, como mencionaba, a través de las redes sociales. Todo se maneja a través, ahora estamos en un mundo globalizada, entonces a través de las redes sociales podemos tener quizá no un contacto directo, pero sí podemos estar compartiendo ideas a través de aquí mismo, de la fundación, podemos estar, nos pueden enviar ideas, estamos igual dispuestos a seguir compartiendo, entonces creo que a través debemos utilizar estos espacios virtuales, estos espacios tecnológicos para poder dar nuestra opinión y nuestras ideas. Fernando, de manera muy breve, algo que desees acotar en todas estas preguntas, te pedimos que seas un poquito breve por cuestiones de tiempo, ya brevísimo, que debemos cerrar con una reflexión final. Brevísimo, mira, el tema de la familia, hay que superar el machismo y la sobreprotección hacia los hijos. Es decir, el machismo impide a los hijos desarrollarse y la sobreprotección de las madres también impide a los hijos desarrollarse. Yo a los 14 años le dije a mi papá, mira papá, déjame libertad, y si me porto mal me castigas o me reprendes, pero si no déjame actuar. A los 18 años yo me fui de la casa, ¿no es cierto? Y conseguí por mi propio esfuerzo una beca para estudiar. Hace ya 50 años y más, ¿no es cierto? Entonces, hay que romper con el cascarón, hay que separarse de la teta de la mama y de las polleras de la mama y hay que salir a luchar la vida. Y segunda cosa, ¿dónde puedo yo abrirme tanto espacio? En la búsqueda del bien común. Si yo soy un egoísta que solo miro por mí mismo y no me fijo en las necesidades ajenas, no tengo nada que hacer. Pero si yo encuentro que la comunidad me está llamando a hacer cosas por la comunidad, ahí está mi espacio, ahí está mi entrega y mi generosidad. Por lo tanto, yo digo que mucho depende de esas virtudes de iniciativa y creatividad que nosotros mismos desarrollemos a partir de la realidad que nos interpela y nos convoca.
Listo, agradecemos. Sin duda, somos muy conscientes que tenemos muchas preguntas que están llegando a manera interna y durante el chat de la transmisión, pero tenemos que ir cerrando el espacio. Deseamos cerrar este primer foro, con un cuestionamiento o una reflexión final por parte de cada uno de ustedes. Y la pregunta va, ¿no? ¿Los jóvenes somos elementos activos del cambio social? Entonces, a manera de reflexión y como un mensaje final, cada uno en el mismo orden va a expresar. Te escuchamos, Néstor. Bueno, para hacer alusión a esa pregunta, siempre los jóvenes a lo largo de la historia hemos representado en uno u otro momento ser partícipes de esta sociedad y podemos generar cambios. 3 cosas que quiero compartir con ustedes y solo depende de nosotros. Compromiso, predisposición y eso sí, disciplina. Compromiso para tener nuestra propia voluntad de generar ideas, de generar cambio. Predisposición de hacerlo y de ejecutarlo. Disciplina con el único propósito de seguir un lineamiento que nos hayamos trazado hasta cumplir una meta y llegar a ese horizonte. Les pido una cosa a los jóvenes que nos escuchan, que nos están viendo a través de las redes sociales. Utilicemos estas herramientas que gracias a Dios tenemos y son múltiples, como es la tecnología. Primero para conocer, para aprender y sobre todo para eliminar la ignorancia que todos los seres humanos tenemos cuando nacemos, pues nadie nace sabiendo, como siempre me lo dice mi padre. Pedirles que utilicemos las herramientas tecnológicas para bien, para generar muchos proyectos y, ¿por qué no? No solo generarlos, sino también ejecutarlos y practicarlos. Estas herramientas pueden estar al servicio de la sociedad y ahora los jóvenes, tal cual lo decía Alejandro, estamos siempre en procesos de capacitación y de formación, pero cuando llegamos a cierta madurez, tal vez nos olvidamos de aquel. Creo que la vida es de constante preparación. Consideramos muchas de las veces que un proyecto de vida es pasajero y no es así. Muchas de las veces también pensamos o tenemos esa idea vana de que llegamos a un espacio y queremos perennizarnos en él. No es así. Tenemos que ser conscientes de que son momentos, es decir, son aquellas estructuras de tiempo que la vida nos da. Y si es que podemos hacerlo brindando una mano amiga y sobre todo poniendo al servicio nuestras capacidades, nuestras actitudes, nuestras virtudes, nuestras fortalezas para ayudar a los demás y en beneficio de la sociedad, habremos logrado mucho. Y vamos a tener no solamente satisfacción personal, sino satisfacción de nuestras familias, de saber que todo el sacrificio que se tuvo en la formación, en la preparación, en ese estudio académico, dentro de cualquier área que desarrollemos, produjo sus frutos, que es en este caso, tal cual lo decían, el bien común y el servicio social. Gracias, Néstor. Alejandro. Sí, acotando un poco a la reflexión final, creo que en esto tenemos que enfocarnos en lo que es autoeducarnos desde nuestras casas y, como mencionaba, igual tomar en cuenta estos espacios virtuales, desde nosotros como jóvenes, desde nuestras perspectivas, empezar a tomar la batuta ya para generar espacios, mesas de debate, ya sea, como comentaba, entre grupos de amigos, en la misma familia, para ser partícipes activos, ya sea, como se dice, no es necesario ser político para poder dar una idea. Y también con estos espacios, con la creación de estos espacios, tener un trabajo colaborativo, tanto de la experiencia con la juventud. Creo que eso sería un empujón para que los jóvenes empiecen a interesarse más por el tema de política social y siempre autoeducarse y estar pendientes y siempre participar en estos tipos de foros en los que estamos tratando el día de hoy. Fernando.
Sí, bueno, yo voy a recurrir, dicen que al músico el compás le queda, a una frase del Evangelio. Dice Jesús que todo buen maestro, toda persona entendida, saca de su baúl cosas viejas y cosas nuevas. La humanidad ha llegado a donde hemos llegado gracias a esas dos cosas. Experiencia, memoria del pasado. Hay mucha sabiduría acumulada en el pasado, pero los tiempos cambian y hay que adaptarse y hay que cambiar. ¿En qué medida una nueva generación puede cambiar? Obviamente, los viejos dirán, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a quedarnos en lo ya experimentado en el pasado. Y nos cuesta admitir que el mapa cambió, que los tiempos cambiaron y que hay que dar respuestas nuevas. Einstein decía que si hacemos las cosas como siempre hemos hecho, siempre llegaremos a los mismos resultados. Si no aprendemos de las equivocaciones y de los aciertos, no acumularemos saber ni científico, ni social, ni político. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener la valentía de afrontar las novedades y cambiar. Los jóvenes serán elementos de cambio en la medida en que sean críticos, piensen, reflexionen, pregunten por qué, averigüen por qué, discutan, no se traguen el cuento, piensen por sí mismos, vean si se puede hacer la cosa de otra manera, experimentar, aprender, equivocarse, levantarse, caerse y levantarse. Eso es muy importante para que los jóvenes puedan renovar, innovar y cambiar. Pero sobre todo, tenemos que evitar caer, y alguien preguntó sobre las amenazas, y decimos, la amenaza es la corrupción, la pérdida de valores, el dedicarse al camino fácil de la droga, al camino fácil del crimen organizado, que hoy, en medio de las graves dificultades que los jóvenes tienen para insertarse en la sociedad, son tentaciones muy fuertes. Los jóvenes son una oportunidad para el cambio, pero si yo ya llego a la sociedad joven de edad, pero viejo en mañas, si he aprendido todas las mañas y no he sido capaz de dejar el pasado mañoso y sigo siendo un joven brillante, pilas, un genio mañoso, no creo que vaya a cambiar realmente la sociedad. Por lo tanto, hay un factor ético, moral, que es el que permitirá el cambio, que una nueva generación realmente traiga novedades a la sociedad. Listo. Muchas gracias a Néstor, Alejandro y Fernando. Sin duda, este intercambio de experiencias, este conversatorio muy nutritivo para todos y todas quienes estamos durante el caminar en el tema de actoría, por el tema de derechos. Por parte de Fundación Crea Tu Espacio, deseo agradecerles a nuestros expositores de hoy y también a todos quienes se conectaron a través de el Facebook y que fueron parte de este primer foro virtual titulado Juventud, Ideología y Realidad. Y bueno, con todos estos sentires, con todas estas experiencias, en pos de dar voz a los y las jóvenes de nuestra sociedad. Y deseo cerrar con una frase que hemos recabado durante varios procesos, ¿no? Hoy la juventud somos el gran pulmón de la sociedad. Sin nada más que decirles, agradecerles nuevamente, que tengan una buena noche. Recuerden quedarse en casa hasta que todas estas medidas vayan bajando.